una promesa cumplida. Él resucitó. Repite conmigo, una promesa cumplida. Él resucitó. Es muy importante que nosotros entendamos acerca de la resurrección de Jesús. La resurrección es una parte muy fundamental de la fe cristiana, de nuestra fe. Y quiero que me acompañes al Evangelio de Lucas. Vamos a ir a leer el libro de Lucas, capítulo 24. En esta parte de los Evangelios nos narra la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Recuerda, cada evangelio tiene una perspectiva diferente, pero todo está enfocado en el mismo tema. Pero hoy vamos a leer el libro de Lucas, capítulo 24. Vamos a dirigirnos al verso 6 y el verso 7. Fíjate lo que los ángeles le decían a estas mujeres. Decía, no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea ¿qué? Crucificado. Pero dice aquí algo muy importante, y resucite, di conmigo, y resucite al tercer día. Esta es la palabra que se tuvo que cumplir. Y que Jesús, antes de que aconteciera todo esto, Él estaba diciendo, es necesario, repite conmigo, era necesario. ¿Sabes? Porque era algo fundamental que se tenía que cumplir. Ya estaba profetizado. Jesús vino a cumplir cada profecía que había sido hablada y había sido dirigida al pueblo. Y Jesús vino a cumplir cada parte de las profecías. Pero aquí vemos algo muy importante que los ángeles les estaba recordando a esas mujeres que estaban visitando esa tumba y que se habían olvidado de lo que Jesús había dicho. Y sabes, muchas veces a nosotros se nos olvida lo que Dios ya ha hecho, que Él envió a su Hijo Jesucristo y que a veces nosotros tenemos que entender que Jesús resucitó. Dile a la persona que está a tu lado, Jesús resucitó. Ahora vamos a dirigirnos desde el verso 1 para poder entender más acerca de esta parte que es fundamental en nuestras vidas. Esto también lo puedes leer en Mateo 28, si lo quieres anotar, del verso 1 al 10. En Marcos capítulo 16, del verso del 1 al 8. Y también en el libro de Juan, en el capítulo 20, del verso del 1 al 10. Pero ahorita estamos en el libro de Lucas, capítulo 24. Fíjate lo que dice. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Dice el verso 4, aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y vamos a leer lo que vimos al principio. Dice, y como tuvieron temor, dice, y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y sabes, muchas veces nos parecemos a estas mujeres. Buscamos entre lo que está muerto. Vemos lo que está pasando en la realidad. Y buscamos un problema donde hay destrucción, donde hay tristeza, donde quizá hay muerte, donde hay sufrimiento. Pero aquí este pasaje de la Biblia nos invita a buscar donde hay vida. Y solamente en Jesús hay vida. Los apóstoles decían, Señor, porque en ninguno otro hay salvación. Otro decía, Señor, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida?
Entonces debemos entender que solamente en Jesús hay vida. Y en este tiempo, si tú estás pasando por una prueba, estás pasando por una aflicción, tú debes encontrar la respuesta donde hay vida. A veces nosotros nos enfocamos en lo natural, nos enfocamos en lo que está sucediendo y no nos damos cuenta que lo que está sucediendo o en donde estamos buscando, pues estamos encontrando cosas que nos van a afligir más. Por eso decía aquí estos varones que eran ángeles, decían: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y viene este versículo que hemos leído, dice: no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Dice lo increíble: cuando nosotros nos acercamos a la palabra, cuando nosotros nos acercamos a la fuente correcta, fíjate lo que sucede. El verso 8 dice: entonces, ¿qué pasó con estas mujeres? Se acordaron ¿qué? De sus palabras. Cuando nosotros nos acercamos a la fuente correcta, siempre vamos a acordarnos de lo que Dios ha hablado a nuestras vidas y a nuestro corazón. Pero te digo, a veces buscamos lo natural, buscamos el consejo del compadre, de la comadre, buscamos el consejo donde no habrá una respuesta clara. Pero cuando aplicamos nuevamente el regresar a la fuente correcta, mira, Dios te va a sorprender. Yo siento que muchas personas en este tiempo buscan respuestas claras, están buscando dirección, están buscando alguna respuesta, pero no están yendo a la fuente correcta. Y por eso este pasaje a mí me impactó cuando dice: entonces estas mujeres se acordaron de sus palabras. Dice el verso 9: y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Fíjate, cuando estas mujeres recordaron las palabras de Jesús, ¿qué fue el mensaje de ellas? ¿Fue algo triste? ¿Fue algo desalentador? Dice, fueron a dar las buenas nuevas. ¿Y cómo se encontraban sus discípulos? Todos desanimados, tristes, derrotados, amargados. Cuando las palabras de Jesús son buenas nuevas, cuando la esencia del evangelio y la palabra evangelio significa buenas nuevas. Necesitamos entender, querida iglesia, que necesitamos regresar a la palabra de Dios. Y por eso muchas personas les cuesta mucho adentrarse en la palabra, les cuesta mucho enamorarse de la palabra, porque el enemigo nos quiere mantener alejados de esas buenas noticias. Nos quiere mantener alejados de la fuente viva que es la palabra de Dios. Pero si tú te acercas hoy nuevamente a la palabra, tú encontrarás palabras de vida. Repite conmigo: si yo me acerco a la palabra, encontraré palabras de vida. Dice, eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Verso 11, lo que hace la incredulidad, dice, mas ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Porque sabes, ellos estaban enfocados en lo natural, estaban enfocados en que Jesús había muerto, en que su maestro había muerto, en que lo habían crucificado. Y ellos estaban cegados con el hecho y la idea que también lo habían abandonado, que habían huido del llamado, que lo habían quizá traicionado al huir de ese huerto del Getsemaní. Y me imagino a esos 11 discípulos con una actitud de tristeza, de derrota. Y cuando hay ese espíritu nos impide poder ver y poder escuchar esas buenas noticias. Sabes, quizá cada domingo Dios te ha querido dar una buena noticia por medio de su palabra. Pero nuestro enfoque, nuestra mirada ha estado en lo natural. Y por eso a lo mejor estamos en derrota. Estamos en amargura, en enojo,
Y por eso dice el verso 11, subraya, le dice, mas ellos les parecían locura las palabras de ella. Cuando estamos pasando o ponemos nuestra mirada en lo natural, en lo terrenal, a veces una prédica que el pastor o alguien pueda compartir con tanto ánimo, con tanta fe, nos podrá parecer un mensaje de locura. Decir, ¿cómo? ¿Cómo, pastor, si no está entendiendo, no está viendo la situación que estoy pasando? Pero la palabra debe traer esperanza para nuestras vidas. Debe traer gozo para nuestra alma. Hoy haz esta pregunta, ¿qué es lo que necesitas en esta mañana? Quizá lo que necesitas entender es realmente que Jesús no está muerto, sino que Él resucitó. Porque cuando nosotros tenemos la revelación y entendemos que realmente Jesús resucitó, podemos vivir confiadamente que Jesús ha vencido todo este mundo. Y que nosotros tenemos la posibilidad de vencer este mundo, porque hay una palabra que dice, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y lo que ha vencido al mundo, ¿qué? Es nuestra fe. Dile a la persona que está a tu lado, ¿cómo está tu fe en esta mañana? ¿Está acaso nuestra fe dormida en este tiempo? ¿Está nuestra fe acaso apagada en este tiempo? Sabes, la resurrección no fue ni un accidente ni una sorpresa. Fue un evento que estaba profetizado. Fue el cumplimiento de un plan de Dios que ya había anunciado desde el Antiguo Testamento. Y yo quiero decirte algo, que Dios nunca improvisa. Dile a la persona que está a tu lado, Dios no improvisa. Sabes, desde que el hombre falló, Dios ya tenía el plan para redimir a la humanidad. Él ya estaba escribiendo la historia de redención y de victoria. Por eso vamos a ver unos puntos. Y yo quiero que tú entiendas, desde que el hombre la regó, Dios ya empezaba a buscar la solución. Desde el momento en que tú estás cometiendo errores, Dios ya está pensando en cómo ayudarte, en cómo bendecirte, en cómo levantarte. Pero a veces te digo, esas circunstancias nos hacen ciegos para poder ver el plan de Dios. ¿Sabes? Y el primer punto es que desde el Edén, desde ese huerto, Dios prometió victoria sobre la muerte. Vamos a ir a Génesis capítulo 3 para adentrarnos a estas palabras que Dios había dicho. En Génesis capítulo 3, verso 15. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente. Esta es una palabra clave, simiente. Dice, entre tu simiente y la simiente suya, o sea, hablando de generaciones, hablando de descendencia. Dice, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dios aquí le habla a la serpiente y declara que la simiente de la mujer le aplastará la cabeza. ¿Sabes? El objetivo del enemigo es robar, es matar y es destruir. Hoy analiza por un momento qué es lo que el enemigo te ha robado en este tiempo. ¿Qué sueños ha matado en tu vida, en tu corazón? Quizá, ¿sabes? Yo puedo sentir que a muchas personas el enemigo les ha matado el sueño de ver una familia sacerdotal. Porque tú ves en tu realidad, pues bueno, hay distanciamiento, hay separación, hay alejamiento. Y quizá el enemigo, mira, te tiene con una idea muy presente que tu familia ya está muerta. ¿O qué es lo que ya el enemigo llegó a destruir en este tiempo? ¿Sabes? En muchas personas, a causa de la maldad que vivimos en estos tiempos, el enemigo ya ha destruido la fe de muchas personas. Algo que tú, mira, podemos enojarnos, podemos desanimarnos, podemos entristecernos, pero algo que no podemos permitir es que el enemigo venga a destruir la obra que Dios ya empezó en nuestras vidas. Porque debes recordar la palabra, para eso es la palabra, para que tú la recuerdes, porque la Biblia dice que la obra que Dios inició, ¿qué va a suceder con esa obra? Se va a ir perfeccionando.
no se va a ir caducando, no se va a ir desgastando, sino que la obra que Dios empezó a nosotros se tiene que perfeccionar. Esa es una buena noticia, que el nivel en el que estás no es en el nivel que Dios te quiere, sino es un nivel que Dios quiere ir perfeccionando. Dale una palmada a la persona que está a tu lado y dile, no, una palmada, pero a la persona que está a tu lado y dile, entiende, despierta. Hasta me gustaría que se lo dieras en la cabeza para que la revelación ya le cayera. Es que esto es verdad, querida iglesia. Cuando nosotros entendemos, la revelación viene a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestra alma. Nosotros dejamos la derrota a un lado, dejamos la tristeza a un lado. Sabes, en estos días fui a visitar a una tía, nos invitó a Iguala, una tía que ya tiene 90 años. Y hablábamos acerca del proceso de la pérdida, porque ella perdió a un hijo que era un pastor de Iguala, que era un hombre de Dios que yo admiré demasiado, y que esa tristeza dolió. Y ahí estaba un primo que tiene un doctorado en tanatología. De hecho, le dije que iba a organizar una conferencia para eso, porque a veces no hemos entendido que la muerte no es el final. Todos aquí hemos experimentado pérdidas, ¿sí o no? ¿Cuántos han perdido algo? Y a veces dejamos que esa mentalidad de pérdida nos consuma y no podemos seguir adelante. Y eso era lo que se estaban enfrentando los discípulos ante una pérdida muy grande. Pero en su mente no se acordaban primeramente de las palabras de Dios y las palabras que Jesús había dicho que Él iba a resucitar. ¿Cuántas veces Jesús nos les dijo? Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado, pero al tercer día va a resucitar. Y yo me imagino a los discípulos cuando escuchaban eso, dije, a estar loco, ¿no, Jesús? O se pasó de miel o de, no sé, o de verduras, qué sé yo. Pero ¿por qué está diciendo eso? ¿Cuál es el significado de eso que está diciendo? Que Él va a resucitar. Si está vivo, si Él tiene la autoridad, Él tiene el poder, Él tiene el dominio, Él sana enfermos, Él libera endemoniados, Él resucita a muertos, levanta paralíticos, hace oír al que está sordo, hace hablar al que está mudo, hace ver al que está ciego. ¿Cómo nos está diciendo esto? Pero es porque la palabra se tenía que cumplir. Y yo te digo algo, la palabra de Dios se tiene que cumplir en este tiempo. Y la palabra dice que la maldad va a aumentar en estos tiempos. Y la Biblia dice que también a causa de esa maldad que va a incrementar, el amor de muchos se va a enfriar, el amor de muchos se va a apagar. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo caso a las palabras del Señor. Pero por eso Jesús dijo, no se preocupen, yo voy a estar con ustedes todos los días. ¿Hasta qué? Hasta el fin del mundo. Y a veces las personas se olvidan de esas palabras, se olvidan de esa promesa y viven vidas de derrota. ¿Sabes? Hay días en que la pasamos mal, hay días malos. La Biblia dice que uno nunca sabe cuándo va a venir el día malo, pero te aseguro que un día vendrá. Y debes estar preparado, debes conocer las palabras de Jesús, debes estar fortalecido por la palabra. Sabes, no te deseo esto, pero en algún tiempo tú vas a experimentar lo que son las pérdidas de personas especiales, de personas que amas. Yo no te lo deseo, pero es algo por lo que todos vamos a atravesar en esta tierra. O quizá nosotros vamos a ser esas personas, pero tú tienes que estar preparado para cuando venga ese día malo. Porque muchas personas les agarra desaprevenido ese día malo y es como ese mensaje que decía Jesús, como esa casa que se enfrenta a vientos, a tempestades y no está fundamentada sobre la roca. ¿Y qué pasa con esa casa? Se cae y es una gran ruina. Y así hay vidas en estos tiempos, es personas
que no están fundamentados por las palabras de Dios, que no se acuerdan de las palabras de Jesús, que no se acuerdan de las promesas, que no se acuerdan de cómo podemos enfrentar esas situaciones o cómo podemos salir de ese lodo cenagoso, salir de esa prisión de desesperación, salir de esos tormentos de nuestros sentimientos. ¿Sabes? Algo que me explicaba mi primo que me decía, a ver, porque estuvo muy buena la plática y por eso yo quiero invitarlo aquí para que nos hable acerca de eso. Porque me decía, a ver primo, tú eres pastor y todo, pero yo también soy un profesional en esto. Decía, los sentimientos, ellos son parte de ti, pero ellos no tienen vida, no tienen una moral, no tienen una capacidad para decidir. Tú eres el que tienes la capacidad de decidir si ese sentimiento, si eso te puede condenar o no. Y yo me quedé, pues es verdad. Y parece que los sentimientos en este tiempo tuvieran vida sobre nosotros porque son los que toman decisiones, son los que nos dominan, los que nos mantienen en esos estados de depresión, de ansiedad, de desánimo, de derrota. Cuando los sentimientos, simplemente él me explicaba, por ejemplo, cuando tú estás feliz, ¿qué es lo que te produce ese sentimiento? Pues te incita a hacer cosas buenas, a tener un mejor desempeño, pero para eso Dios dejó el gozo, para que sin importar el estado sentimental que tengas, de tristeza o felicidad, tú siempre vivas en una plenitud con Cristo. Y yo empecé porque yo le decía a este primo, oye, en mi caso personal, por ejemplo, yo estoy en paz con Dios y sé que mi mamá está en un lugar mejor, pero a veces siento que he caminado con tristeza. Y me decía, bueno, a ver, eso es algo normal, porque un sentimiento de tristeza pues te va a conducir a extrañar a una persona. Pero ese estado no debe condicionar el que tú sigas avanzando, el que tú sigas conquistando. Al contrario, cuando viene un sentimiento de tristeza, pues ese sentimiento te va a hacer recordar a esa persona, te va a hacer quizá acordarte de momentos y va a producir pues un sentimiento en ti pues quizá de tristeza, pero es un sentimiento momentáneo que no tiene por qué dominar tu vida, no tiene por qué dominar tu mente, tu alma, tu corazón y tu espíritu. Y fíjate, esas pláticas, esos momentos, esa hora que estuve ahí conversando con él, con tía, con una prima, decía, cuánta falta a veces nos hace recordar las palabras de Jesús. Jesús lo dijo, en el mundo van a tener aflicción, pero no teman, yo he vencido al mundo. Cuando recordamos las palabras de Dios, de Jesús, nosotros podemos tener victoria permanentemente. Por eso la resurrección se vuelve algo muy importante en nuestras vidas. ¿Cómo es la conexión de esta parte que te leí del Génesis con el Nuevo Testamento? Aunque pareciera un juicio, en realidad es una promesa de redención, y fue una promesa de redención para la humanidad. ¿Cuál es la conexión con la resurrección? Que Jesús fue herido, o sea, fue crucificado, pero en la resurrección Jesús aplastó definitivamente al enemigo. Por eso así esta palabra que dice en Génesis 3, dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, dice, entre tu simiente y la simiente suya, dice, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. O sea que Jesús fue herido en esa cruz y que a veces nosotros podemos ser heridos, pero ¿sabes lo que pasa y cuál es la promesa? Que tú y yo jamás podremos ser derrotados si estamos en Cristo Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso a Dios.
Entonces el enemigo creyó que había vencido a Jesús, creyó que lo había lastimado, pero el enemigo no contaba que Dios tenía el plan de la resurrección para Jesús y que a través de esa resurrección Jesús aplastó definitivamente al enemigo. Por eso cuando Jesús se enfrentaba a un endemoniado, los demonios no podían soportar a Jesús, porque Jesús tenía autoridad, tenía poder, tenía autoridad. ¿Se acuerdan de ese endemoniado gadareno? Que los demonios le decían, ¿por qué vienes a atormentarnos? Porque sabes, a veces el enemigo se acomoda, se establece muy bien en la vida de una persona, a través de una situación, a través de una circunstancia, a través de un problema, a través de una pérdida. Hay personas que no pueden superar las pérdidas. Hay personas que no pueden superar una situación familiar. Hay personas que no pueden superar una pérdida quizá económica. Yo he hablado con amigos que están en el medio de la plata que me decían, mira Andy, a mí me fue muy bien en tiempos pasados, pero sufrimos de robo. Un familiar nos robó y nunca pudimos superar esa situación. Cuando yo pasé esa situación me volví adicto al alcohol, me entré en un declive emocional y me ha costado mucho superar. Pero entendiendo ahora la palabra, a veces nuestras situaciones de derrota a través de Jesús lo puede utilizar como un momento de victoria, como una plataforma de victoria. Así que, para decirte en esta mañana, lo que tú estás viendo como derrota, Dios lo puede transformar en victoria. Repite conmigo, lo que yo puedo ver como derrota, Dios lo puede utilizar como victoria. Lo que el enemigo aparentemente vio como esa derrota de Jesús, Dios la utilizó a través de la resurrección para una victoria, para que tú y yo podamos disfrutarla. Entonces no veas las derrotas que quizás estés pasando como el final, velas como el medio que Dios va a utilizar para traer la victoria sobre tu vida. Amén. Entonces, este fue el primer punto, que desde un principio Dios prometió victoria sobre la muerte. Eso es algo que yo quiero que te lleves en tu corazón, que Dios prometió victoria sobre la muerte. Y no solo física, sino también emocional, espiritual. Si tú te sientes derrotado, te sientes en el estado en el que estés, ese no es el final que Dios tiene para ti. Dios te puede levantar. Por eso cantábamos hace rato que Dios es el mismo. Si Dios ayudó a su pueblo, ¿cuántas veces no ayudó a ese pueblo rebelde, a ese pueblo difícil? ¿No crees que Dios nos va a ayudar en este día a ti y a mí? Que Él nos ha adoptado como sus hijos, nos ha recibido como pueblo suyo, nos ha hecho reyes, sacerdotes. Así lo dice la palabra, que Dios nos tomó como un pueblo suyo ahora. Por eso tú y yo somos pueblo de Dios. Dile a la persona que está a tu lado, tú y yo somos pueblo de Dios. Y mira, está pasando lo mismo. A veces nos comportamos como ese pueblo de Israel, como esa primera generación. A veces somos tercos. A veces somos duros, ¿sí o no? A veces somos quejumbrosos, ¿sí o no? No, ya no voy a la iglesia porque Dios no me respondió. No, que ya no voy a hacer esto porque Dios me falló. ¿A poco no? Pero cuando de veras le clamas a Dios, que le pides ayuda, ¿te ayuda o no te ayuda Dios? ¿Te abre puertas o no te abre puertas? ¿Te bendice o no te bendice? Porque Dios nunca cambia. Ojo con esto, Dios es justo, pero Dios nunca cambia. Y su palabra dice, fíjate, te estoy diciendo varios textos que tú ya te debes de saber, que sus misericordias son ¿qué? Nuevas cada mañana. O sea, la misericordia de Dios el día de mañana va a ser una misericordia nueva. La de hoy va a acabar en este día, pero la de mañana va a ser ¿qué? Nueva. Eso no te pone feliz, no te da esperanza, no te da ánimo, no te da pues ese deseo de enfrentar a lo que viene el día de mañana.
Sabes, en este tiempo, en lo ministerial, es un reto y uno tiene que limpiar su mente de muchas cosas. Por ejemplo, yo me tengo que desintoxicar pues de tantos problemas, tantas pruebas, que pastor ya pasé esto, ahora pastor acá, pastor. Pues yo me tengo que renovar para el día de mañana. Yo no sé el día de mañana quién va a ser el siguiente de la prueba. O quién va a ser el siguiente que se va a desanimar, o el siguiente que uno tiene que levantar, o el siguiente que va a pasar por una aflicción. Pero uno cree en que cada día que es diferente, que la misericordia de Dios es nueva cada mañana. Pero mira, nos encanta acumular, como les decía el domingo pasado, nos encanta acumular el pasado, las situaciones, y no nos acordamos de las palabras de Jesús. Fíjate, esos discípulos, teniendo la mejor enseñanza del mundo, que fue de Jesús, estaban derrotados, estaban desanimados, estaban con una actitud que decía que no se creían las palabras de esas mujeres. Y a veces así nos parecemos tú y yo, desanimados. ¿Cuántos de aquí se han desanimado? Pocos, qué bueno, gracias a Dios. No vinieron los desanimados de alguien, porque están desanimados, ¿verdad? Derrotados ahí, diciendo, no, pues ya no tiene caso. ¿Cuántas veces tú has pensado, ya voy a tirar la toalla, esto no sirve? A todos se nos ha pasado por la mente una vez. A mí se me ha pasado por la mente, ¿acaso yo sí soy el pastor que Dios quiso para esta iglesia? O sea, a veces las montañas de pruebas, de imposibilidades, de gigantes que tenemos enfrente son muy grandes. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia? Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? No temeré de lo que me pueda hacer el hombre. Dale otro fuerte aplauso a Dios en esta mañana. El otro punto es que el sacrificio siempre apuntó a algo mayor. Jesús se consideró el Cordero de Dios que tenía que ser sacrificado. Y eso lo vemos en el Antiguo Testamento. Vamos a Éxodo capítulo 12. Como la celebración más importante para los judíos fue la Pascua, pero que tuvo que haber un sacrificio. El sacrificio siempre apuntó a algo mayor. Sabes, quizá el pueblo en esta etapa, como estaban esclavizados, ni entendían por qué tenían que comer o hacer esta celebración. Solamente obedecieron porque Dios lo mandó y porque Moisés les había dicho que tenían que preparar un cordero, se tenían que encerrar todos en la casa. Pero veamos el contexto de este sacrificio. Recuerden que Dios le dijo a Moisés que la última plaga, la plaga de la muerte, que iba a venir el ángel de la muerte a visitar a la tierra de Egipto. ¿Se acuerdan? Y por eso es que Dios manda a que se sacrifique un cordero para la redención de las familias, de los hogares, para que a través del sacrificio, a través de esa sangre, de ese pequeño animalito inocente, cuando el ángel pasara sobre cada hogar y viera esas manchas de sangre en el poste y en el dintel de cada puerta, dijera, esta familia está redimida. O sea, era un plan de redención. Repite conmigo, era un plan de redención. Y mira, y las familias ni siquiera sabían lo que iba a estar a punto de pasar. Ellos tenían que obedecer nada más. ¿Sabes? Muchas veces lo que tenemos que hacer, querida iglesia, es obedecer. Tú no sabes, mira, a veces no nos imaginamos el plan del enemigo, que es perverso, es maligno, si viéramos los planes del enemigo, nos espantaríamos. Te desanimarías, huirías. Pero a veces simplemente se trata de obedecer. Vamos a ir, ¿qué capítulo les dije? Éxodo capítulo 12. Nos habla acerca de la Pascua. La Pascua. Ahí tú lo lees más detenidamente porque es un texto grande.
Dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Porque Dios quería que el pueblo iniciara de nuevo. Que cuando fuera liberado de Egipto iniciara una nueva vida. Y esa es la importancia de la resurrección. Empezar una vida nueva. Cuando tú y yo nacemos de nuevo, es por eso que Jesús dijo, las cosas viejas que pasaron, he aquí, yo hago todas nuevas. Porque Dios quiere que tú empieces algo nuevo. Cuando dejes la esclavitud, la derrota, la muerte, Dios quiere que tú empieces algo nuevo. Quiere escribir una nueva historia. Y por eso aquí Dios le hablaba a Moisés y a Aarón y les decía, para ustedes, aquí va a empezar algo nuevo, va a empezar el primer mes. Dice, hablad, verso 3, hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme el comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto. Mira, tuvo que venir Jesús, una persona sin defecto, sin mancha, para poder hacer ese sacrificio, para poder vencer a la muerte. Un cordero sin mancha. Hay una relación muy grande entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Dice la palabra de Dios, el animal será sin defecto, macho de 1 año, dice, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, dice, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, dice, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Algo similar cuando el pueblo decidió qué hacer con el cordero. Inconscientemente, pero todo ya tenía un plan. Cuando el pueblo decía, cuando Herodes le dijo al pueblo, ¿y qué haré con Jesús? ¿Qué respondió todo el pueblo? Crucifíquenlo. En pocas palabras, tenía que ser inmolado ante toda la congregación. Algo similar estaba pasando aquí. Dice, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza, sus pies y sus entrañas. Ni una cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Si tú ahorita le preguntas a las personas, oye, ¿y para ti qué es la Pascua? No, pues es la semana después de Semana Santa, ¿no? Pues, vacaciones, ¿no? La Pascua. Pues. Pero cuando nosotros nos adentramos a entender lo que es la Pascua, es la redención de Dios para su pueblo. De eso se trata la Pascua, de disfrutar la redención de Dios para el pueblo. Dile a la persona que está a tu lado, disfrutar la redención de Dios para nosotros. Dice el verso 12, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, dice, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres, fíjate, como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. ¿Sabes? Hay juicios que vienen por parte de Dios. ¿Alguien quisiera estar en un juicio por parte de Dios? Mira, no te lo recomiendo para nada. Por eso es la importancia de Jesús en nuestras vidas, de Jesús resucitado, porque Jesús tomó ese lugar
de condenación. ¿Sabes? Tú y yo no podríamos soportar la condenación de Dios. Solamente algunos hombres la pudieron soportar, pero eran hombres realmente justos como Job. Yo te digo algo, ¿tú soportarías que saliendo de este lugar toda tu familia desaparecería? ¿Todos tus bienes, todo lo que tienes se esfumaran de ti? Yo creo que sería muy difícil. Y sobre todo que viniera juicio sobre tu vida, enfermedades, calamidades. Creo que tú y yo no tendríamos la fuerza de voluntad necesaria para soportar un juicio de Dios. Por eso tuvo que venir Jesús. Porque Jesús fue la única persona que pudo soportar el juicio de Dios. Y el juicio de toda la humanidad. Por eso debemos aprender a valorar más nuestra relación con Jesús. Por eso no debes de tirar a la basura todo lo que Dios hace por ti. Porque hubo una gran condenación que venía para ti. Así como venía una gran condenación para el pueblo de Israel. Venía la muerte sobre cada primogénito. Pero Dios envió una redención. Y mandó a que se sacrificase ese cordero. Para que el pueblo no sufriera el juicio de Dios. Porque aquí dice la palabra de Dios, de las bestias, dice, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, dice, yo Jehová. O sea, venía un gran juicio. Las plagas eran un preámbulo de lo que iba a pasar, de lo que Dios podía hacer. Y el juicio era la muerte. El juicio, ¿sabes qué? Para ti y para mí era la muerte. Porque aquí muchos podrán ser expertos en las materias, podrán ser los mejores doctores, pero nadie en este mundo tiene o ha vencido la muerte por sus propias manos. Nadie tiene la cura para la muerte. ¿Saben? Las guerras, los países poderosos podrán tener el dominio del mundo, pero nunca podrán tener el dominio de la muerte, porque solamente Dios y Jesucristo tienen poder sobre la muerte. Y Jesús así lo dijo: yo he vencido la muerte. Por eso, mira, a lo que todos le tenemos miedo es a la muerte, ¿sí o no? Cuando una persona se ve en una situación de vida o muerte, ¿qué es lo que hace? Se vuelve blandita. Hasta el más orgulloso, el más soberbio, lo que tú quieras, cuando ve la muerte de cerca, mira, se ablanda. La persona más dura que puedes conocer cuando ve la muerte, manda a hablar a los seres queridos y pide perdón. Porque la muerte es algo que nos sobrepasa a cada uno de nosotros. Pero ¿sabes? Es algo que Jesús venció cuando Él resucitó. Por eso aquí decía que Dios iba a ejecutar sus juicios contra Egipto. Y por eso decía, y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo que lo celebraréis. Por eso cada domingo, por ejemplo, para mí es sagrado, porque yo vengo a celebrar todos los domingos que mi Señor Jesucristo no murió sino resucitó. No sé tú, para ti, ¿cómo tú ves los días domingos? Un día de reunión más. Pues si no voy, pues no hay problema y no pasa nada, no te va a pasar nada. Pero para mí, en lo personal, yo lo veo como si ese mandato de Dios, como esa Pascua que yo celebro cada domingo, que mi Señor Jesús no murió sino resucitó. Y yo lo celebro cada domingo, lo estoy celebrando cuando les estoy predicando. Lo estoy celebrando cuando estoy adorando, cuando estoy cantando. Lo celebro cuando cantamos, Él es el mismo, Él es el mismo. Lo estoy celebrando. Lo estoy anunciando cuando estoy orando. Lo estoy creyendo cuando yo vengo a este lugar cada domingo.
Porque yo ya he tenido una revelación de que ese día después del día de reposo fue el día en que Jesucristo venció la muerte. Para mí venir cada domingo es un recordatorio de que yo puedo vencer cualquier prueba, cualquier aflicción, cualquier cosa que me llegue a pasar durante la semana. Pero te digo, yo ya he tenido esa revelación. Y fue un mandato. Por eso, si tú te das cuenta, si tú tienes a una persona judía que conozcas, para ellos el sábado es sagradísimo. Tengo proveedores que los sábados no abren, ¿no? Porque el sábado, el Shabbat para ellos es sagrado. No lo pueden tocar. Porque Dios dijo, así lo ordenó, será, ¿cómo dice? Dice, este día os será ¿qué? En memoria. Dice, y lo celebraréis como fiesta ¿qué? Solemne. ¿Para quién? Por eso este día domingo lo debemos apartar para Dios. Para celebrar que Él le dio el poder a su Hijo Jesucristo sobre la muerte, sobre toda la condenación que estaba sobre Él, sobre tu pecado, sobre mi pecado. Recuerda que Jesús absorbió el pecado de toda la humanidad. Sí lo sabían, ¿verdad? Y toda esa condenación fue ejecutada sobre Él. Pero cuando Él venció la muerte, pues fue vida. Y es a veces, yo digo, a lo mejor los que predicamos nos parecemos a esas mujeres que anunciaron a los discípulos esas buenas nuevas, y quién sabe cómo ustedes las estén recibiendo así. Ay, qué bonito habla el pastor, pero si supiera lo que estoy pasando. Que no se vuelvan los hermanos si supieran. Si supiera, pastor, lo que me pasó en esta semana, pues yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe. Y Él ya te dio la victoria. Él ya te dio la redención. Amén. Dale un fuerte aplauso a Dios. Fíjate, 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. Dice, el primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Fíjate lo que dice el verso 17, y guardaréis la fiesta de los panes y levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones. ¿Por qué? Por costumbre que perpetua. Por eso la Biblia dice, el apóstol dijo, no os dejéis de congregar como algunos tienen que por costumbre. Y es en serio, yo no te quiero tener aquí en la fuerza cada domingo, que dices, ay, pues el pastor ya predicó de eso, pues ya voy a ir cada domingo para que no diga. No, sino que tú vengas con ese gozo, esa alegría de que vas a celebrar la victoria sobre la muerte, la victoria sobre tu condenación, la victoria sobre tu aflicción, aunque no la veas, pero que Dios ya la tiene preparada para ti. Amén. Dale otro fuerte aplauso a Dios. Por eso este punto, el sacrificio siempre apuntó a algo mayor. Ese sacrificio siempre apuntó a algo mayor. Y sabes, pues el cordero era una figura profética de Jesucristo. Y me imagino que el pueblo no tuvo esta revelación, pero Moisés sí la tuvo. Porque sabes, en el día de la transfiguración, Moisés se apareció juntamente con Jesús. Porque Moisés entendió que Dios, miles de años quizá después, iba a enviar un Salvador. Y cuando ese Salvador apareció, mira, Moisés tuvo el privilegio de acompañarlo. Porque Moisés ya no estaba muerto, sino estaba ¿qué? Vivo.
También ese momento de la transfiguración tiene un significado espiritual muy grande, porque Jesús en los tiempos de Moisés era ese significado, era esa figura profética de que un Salvador iba a venir a la tierra. ¿Cuál es la conexión con la resurrección? Que Jesús es el Cordero perfecto, murió, pero la historia no terminó ahí, no terminó en la sangre, sino en una tumba vacía. Por eso no solamente te quedes con el perdón, no te quedes con la cruz, el perdón, sino que también aprendas a vivir la resurrección, esa nueva vida. Muchos se quedan, Señor, perdóname porque fallé, y se quedan ahí en el acto de la cruz, lo que significa el perdón, entregar nuestros pecados, pero no disfrutan de esa nueva vida. Yo te invito con todo mi corazón que a partir de este día disfrutes esa nueva vida en Cristo Jesús. Amén. Dile a la persona que está a tu lado, amigo, disfruta la vida. Dice un dicho por ahí: ¿para qué te preocupas? Si tienes solución, ¿para qué te preocupas? Y si no, pues también, ¿para qué te preocupas? Diría un amigo ahí, pues yo debo un montón a un proveedor. El que tiene que estar preocupado es el proveedor, no yo. Mira, Jesús ya hizo todo por ti. Él no te va a abandonar. Jesús no es como nosotros, que abandona, que rechaza, que olvida. Dios se acuerda de sus promesas. Jesús se acuerda que Él prometió estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y el último punto, porque ya están bien aburridos y dormidos. ¿Sí están entendiendo la prédica? El tercer punto es que Dios ya nos está mostrando que la muerte no es el final. Estamos viendo el tema, ¿qué? Una promesa cumplida. Él resucitó. Pues Dios ya mostraba que la muerte no es el final. Vamos al libro de Jonás. Quizá tú no habías entendido, tú dices, pero Jonás se lo tragó una ballena y que... Jonás, ¿cuántos Jonases hay aquí que huyen de la presencia de Dios? Que huyen del llamado, que huyen. Jonás capítulo 1, verso 17, si me lo puedes poner, por favor. Sabes, Jonás es un libro muy corto, pero que tiene una gran enseñanza. Jonás capítulo 1, verso 17. Fíjate lo que dice. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. O sea, Dios ya tenía preparado cómo iba a hablar a Jonás. Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez. Esto también era una señal profética. Así como Jonás salió de esos 3 días, de ese abismo, de esa oscuridad, de ese pez, también Jesús salió de la tumba al 3er día. ¿Sabes? Ese lugar oscuro en el que te puedes encontrar quizá hoy no es tu final, es un proceso antes de tu resurrección. Ese proceso que tuvo Jesús, porque dice que en esos 3 días pasaron cosas. Jesús se presentó y dice que Él arrebató lo que el hombre le había entregado a Satanás. Después vamos a ver esa parte que es muy interesante, que a veces no hemos estudiado tanto, pero ¿qué pasó en esos 3 días? ¿Sabes? Aquí en estos 3 días con Jonás, pues Dios trató con él. En la oscuridad, en el abismo. Dios trató con él, pero no fue el final, sino fue un proceso para que él nuevamente siguiera su propósito.
Y a veces los procesos nosotros los tomamos como, a veces hasta como maldiciones. No, pues que Dios me tiene castigado. No, Dios ya se olvidó de mí, pero no. Esos lugares oscuros que podemos atravesar. Por eso la Biblia, fíjate, recordar las palabras que nos dice Dios. Aunque ande en el valle de la sombra, ¿qué? Y de muerte, ¿qué tenemos que hacer? No temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque Él está conmigo. ¿Te das cuenta que las palabras de Dios son muy importantes? Que estén en nuestro corazón, en nuestra mente. Pero tú podrás decir, ay, no, es que me está yendo mal. Estos días de oscuridad, no, pastor, si supiera, pastor, ya no puedo más con esta vida. Será mejor que Dios me lleve. Cancelado en el nombre de Jesús. Dale un pequeño golpe a tu vecino y dile, cálmate, cálmate. En algún momento la vida es difícil para todos. No creas que porque uno está predicando aquí al frente todo es color de rosa. No, hay pruebas muy fuertes. Hay cosas que no les podría platicar porque no, sí los termino de desanimar. Por eso la Biblia dice, oren por sus pastores. Obedézcanlos, porque ellos han mostrado una conducta a pesar de las pruebas, de las circunstancias. Entonces, Dios ya mostraba que la muerte no es el final. Lo que estás pasando no es el final. Y ya el último punto, que Dios prometió vida después de la muerte. Vamos al libro de Ezequiel, Ezequiel 37. Ezequiel 37, verso 5. Recuerden, este es el capítulo del Valle de los Huesos Secos. Ezequiel capítulo 37, verso 5. Fíjate, así comienza este verso. Así ha dicho Jehová. Repite conmigo, así ha dicho Jehová. El Señor a estos huesos. Dice, he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros. ¿Y qué va a pasar? Y viviréis. Palabras de Dios para nuestra vida. Palabras de Dios para tu alma, para tu cuerpo, para tu espíritu. Si tú no entiendes el contexto, pues léelo desde el capítulo 37. Aquí el profeta Ezequiel experimentó una situación de muerte. Pero vamos a leerla y con esto terminamos. Capítulo 37, verso 1. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de ¿qué? De huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto, secos en gran manera. Así hay muchas vidas en este tiempo. Así hay muchas almas. Así hay muchos espíritus en este tiempo, secos, muertos. O a veces Dios nos permite ir con ciertas personas que están así secas, vacías, muertas. Pero vamos a ver lo siguiente. Dice, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Eso es lo que Dios nos pregunta. ¿Crees que hay vida alrededor de ti? Y tú que dices, no, Señor, pues está bien desanimado ese brother. No, ya está bien derrotado. No, ya no tiene solución. No, este problema ya no. Así decimos, a ver si o no. Y dije, Señor, Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos. ¿Qué le dijo? Oíd palabra. ¿Se acuerdan lo que leímos al principio? Que las mujeres se acordaron ¿qué?
de las palabras de Jesús. Cuando tú te acuerdas de la palabra de Dios, milagros empiezan a suceder. ¿Quieres ver milagros nuevamente en la iglesia? Acuérdate de las palabras de tu Señor. ¿Quieres ver milagros nuevamente sobre tu vida? Acuérdate. Repite conmigo, acuérdate. Es impresionante cómo se conecta la Biblia. Dice, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor, tú lo sabes. Me dijo entonces que profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Cuando nosotros nos conectamos con la palabra, mira, un milagro empieza a suceder. Cuando tú te reconectes nuevamente con la palabra de Dios, algo va a suceder. Pero tienes que nuevamente conectarte con la palabra de Dios. Nuevamente. Dice, y aquí fue lo que dice el verso 5, así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. Mira, la palabra, la promesa ya está. Es cuestión de que te acuerdes de ella. Decía un salmista en una canción, en una administración que yo escuché, decía, recuérdale al Señor su palabra. Recuérdasela a Él una vez más. Dile a Dios lo que dice su palabra y verás si Él no responde. Y verás si Él no te responde. Dice, así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros. Y haré subir sobre vosotros carne. Y os cubriré de piel. Y pondré en vosotros, ¿qué? Espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Los milagros a veces nos ayudan a creer en que Dios es poderoso, es grande. Por eso milagros deben suceder en tu vida constantemente. Si hoy necesitas un milagro, el mejor consejo que te puedo dar es regresa a la palabra de Dios. Porque dice aquí, y sabréis que yo soy Jehová. Dios quiere que tú entiendas, que tú asegures que tu Dios es un Dios vivo, no de muertos. Amén. Dice, profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Sabes qué? Palabras que Dios ya había dicho, así ha dicho, ¿qué? Jehová. Vamos a ir leyendo, ya está acabando el tiempo, pero está muy interesante. Dice, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos. ¿Y qué va a pasar? Si hay algo muerto que has notado en tu vida, debes de levantarte, acordarte de la palabra de Dios y profetizar. Hablar. Recuerda que tus palabras tienen poder. Pero no decirlo. Es que muchos a veces se han confundido con lo de declarar. Declarar no es ordenarle a Dios. Declarar es decir algo que ya está escrito por parte de Dios. Y aquí es el ejemplo muy claro en la vida de Ezequiel. Dice, profetizad al Espíritu. Por eso 2 veces, 3 veces, aquí dice la palabra, así ha dicho Jehová el Señor. No son palabras del profeta Ezequiel, son palabras que Dios ya había dicho. Y son palabras que Dios ya plasmó en la escritura que tú debes de decir. Amén. Dice, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos que y vivirán. ¿Qué dice? Y profeticé como me había mandado. Nuevamente, no palabras de Ezequiel, no ordenándole a Dios que hiciera esto, sino
cosas que Dios ya había dicho. Dice la palabra de Dios: y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos. ¿Y qué? Y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Algo aquí Dios nos está hablando, iglesia. Esos huesos pueden que nos estén representando a nosotros en este tiempo, derrotados, amargados. Recuerda que tú y yo somos el pueblo de Dios. Dios te está queriendo hablar en esta mañana. Decirte que Él no está muerto, que Él ha resucitado. Todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Así hay muchas vidas en esta mañana, en este tiempo, que dicen que no hay esperanza y que han sido destruidos. Verso 12: por tanto, profetiza y diles nuevamente, no palabras del profeta Ezequiel ordenándole a Dios, sino: así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra que de Israel. Fíjate lo que dice el verso 13: y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros. ¿Y qué va a pasar? Y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo hablé y lo hice, dice Jehová. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso a Dios? Dios, por medio de esta palabra, quiere hacerte entender que debes dejar tus sepulcros a un lado y debes regresar a esa vida. Sabes, este capítulo es la misma, es una poderosa imagen de restauración en la vida de una persona. Si tú necesitas restauración, esta palabra es para ti. Si tú necesitas que algo cambie sobre tu vida, esta palabra es para ti. ¿Cómo se conecta con la resurrección? El mismo Dios que levantó a Jesús es el que puede resucitar hoy lo seco de tu vida, lo muerto de tu vida. Puede resucitar tu fe, puede resucitar tu familia, puede resucitar tus sueños. ¿Sabes qué? Te lo digo con todo mi corazón, Dios puede darles vida otra vez. Pero tienes que creer. Ponte de pie en esta mañana. Déjame decirte que la resurrección no empezó en el Nuevo Testamento. Ya había sido anunciada, fue dibujada y fue prometida desde el pueblo antiguo. En el Génesis, ¿qué es lo que podemos ver con lo que hemos visto? En Génesis fue la promesa que Dios hizo. En el Éxodo representó la figura del Cordero. En Jonás, pues era la señal que iba a resucitar al tercer día. En Ezequiel, lo que acabamos de ver, significa el poder sobre la muerte. Pero te digo algo, en Jesús todo esto se cumplió. Todo esto se cumplió. Querida iglesia, nuevamente es tiempo en que tú regreses a recordar las palabras de tu Señor. Y por eso la tumba está vacía, porque la promesa ya está cumplida. Yo escribí aquí: no importa lo que hoy parezca muerto sobre tu vida, el mismo Dios que levantó a Jesús puede levantar tu vida en esta mañana, si tú lo crees.
Cierra tus ojos. Y hoy pídele al Señor que te revele la importancia de la resurrección. Que no sea un domingo más de celebrar que Jesús resucitó, que allá afuera todo el mundo celebra que Jesús resucitó. Dile, Señor, dame una revelación a mi vida, a mi mente, a mi espíritu, Señor, de lo que implica esta promesa cumplida. De lo que implica, Señor, que tú resucitaste de los muertos. Padre, yo te pido que tú traigas revelación en esta mañana. Aquellos que se creen muertos, aquellos que parecen como un valle de huesos secos, aquellos que están pasando por situaciones emocionales, espirituales. Señor, tú tienes el poder sobre la muerte. Y a través de tu Hijo Jesucristo, Señor, nosotros también hemos vencido, porque así lo dice la palabra de Dios. Dile, Padre, ayúdame a recordar tu palabra en este día. Dile, Señor, hoy yo decido regresar a tu palabra y acordarme de ella para poder orar conforme a la palabra, para poder profetizar conforme a la palabra, para poder vivir conforme a la palabra, Señor. Hoy Dios te ha hablado en esta mañana y quiere traer claridad ante esa situación que estás pasando. Pero tienes que regresar a la palabra. Dile, Señor, ayúdame a regresar a tu palabra. Ayúdame a volver a entenderla, a volver a amarla, a volver, Señor, a poner mi vida, a dirigirla conforme tú ya la has hablado. Si tú estás pasando por un problema, una situación, hoy ora conforme a la palabra. Hoy Dios te va a recordar lo que Dios ya te había prometido, lo que Dios ya te había dicho. Dile, Señor, tu palabra dice. Empieza a orar si Dios te trae a la memoria esa palabra que Él te había dado, esa promesa de Señor. Tu palabra dice que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Señor, que vas delante de nosotros como poderoso gigante. Señor, tú me diste esta promesa para mi familia, para mi vida, para mi salud, para mi familia, para esta circunstancia que estoy pasando. Señor, ayúdanos a entender que la muerte no es el final. Ayúdanos a entender, Señor, que tú eres el principio, el fin, eres el alfa, eres la omega. Que tú eres, Señor, lo mejor que nos ha pasado. Y dale gracias a Dios porque Él resucitó a Jesús. Iglesia, la palabra dice que el mismo Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos está ahora en la iglesia. Es una promesa que el mismo Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos está en la iglesia. Es algo que tú tienes que creer. Es algo que tenemos que experimentar, que ese poder que Dios dejó, que Dios le demostró a Ezequiel, ese poder está en estos tiempos para la iglesia. Y ese poder es el que tú puedes experimentar en este tiempo, en esta semana, en este mes, para esa situación que estás librando, para que tú puedas decir que tu Dios es un Dios poderoso, es un Dios de milagros, es un Dios de maravillas, es un Dios de imposibles, es un Dios que todo lo puede y que Él está contigo todos los días hasta el fin del mundo. Padre, te damos muchas gracias en esta mañana porque hoy es un día de victoria. Dile, Señor, créelo y dile, profetízalo, dile, Señor, hoy es un día de victoria. Esta semana es una semana de victoria. Este mes es un mes de victoria. Este año, Señor, es un año de victoria. Porque tuyo es el poder, Señor. Tuya es la autoridad. Y porque hay una promesa cumplida, que tú, Señor Jesucristo, resucitaste de entre los muertos y estás vivo y vives en mi corazón. Estás conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Así lo oro, así lo creo. Así, Señor, yo viviré confiado en este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Dios.